Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Abraham Ruiz, soy técnico de la Real Federación Española de Golf y en este vídeo que se titula Revisa tus palos vamos a intentar aprender una serie de acciones para revisar un poco vuestros palos y vamos a hablar básicamente de cuatro características fundamentales. Vamos a ello. ¿Qué podemos hacer para saber si nuestros palos están en buen estado y nos van a dar un buen rendimiento? Pues esas cuatro características son la longitud de los palos, las durezas de las varillas, el tamaño de los grips y la cara del palo. La cara del palo es el gran olvidado, es muy muy importante y a veces no le damos la importancia que le debiéramos dar. Vamos con el primer punto, ¿vale? Me encantaría que tuvierais todos, a ser posible, vuestra bolsa al lado vuestro y que vayáis haciendo, mientras yo voy comentando este vídeo, las cosas que os pido. Además, tenéis la suerte de que lo podréis pausar, con lo cual si necesitáis un poco más de tiempo, lo podéis hacer sin ningún problema. Vamos con el punto 1, que sería las longitudes de los palos. Pues mirad, lo primero que quiero es que saquéis todos los palos de vuestra bolsa. Además, esto es una buena oportunidad para aprovechar y hacer un poco de limpieza en la bolsa. Sacáis todos los palos y quiero que los ordenéis. Quiero que los ordenéis, pues como podéis ver aquí. Driver, madera, híbrido, hierros y wedges por último, ¿vale? Y aquí he colocado esta imagen con un poco más de detalle para que os podáis fijar bien, pues un poco en los escalones de las distancias con los palos y más o menos deberíais ver algo parecido a esto, ¿vale? Ahora veremos por qué. ¿Ok? Lo importante también es que más o menos coloquéis los palos todos, que las varillas empiecen desde el mismo sitio. Como podéis ver en esta imagen y justo aquí debajo, se aprecia que todas las varillas, ¿vale? Todas nacen desde el mismo punto. ¿Cómo lo he hecho? Pues con otro palo de golf, con otra varilla, simplemente lo he pegado un poquito hasta conseguir pues que todas las varillas efectivamente que están tocando, ¿no? Y sobre todo, respetar el lie de los hierros, es decir, que más o menos podéis empezar con un hierro medio, con el hierro 7, con el hierro 8, lo apoyáis en la pared, que veáis que el lie del palo, el lie es la base del palo, es el ángulo que forma la base con la varilla, pues que veáis que el palo está bien apoyado, ¿vale? Entonces, cuando ese palo esté bien apoyado y bien vertical, colocado con la pared, pues hacéis todos los demás palos acorde a ese, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al análisis en sí de los palos. ¿Y qué es lo que deberíamos ver? ¿Vale? Antes de nada, comentar que lo vamos a analizar por grupos. Es decir, primero vamos a prestar atención a las maderas y los híbridos por un lado, luego vamos a prestar atención a los hierros y por último vamos a prestar atención a los wedges, ¿vale? El pitching wedge es un palo que lo vamos a compartir, es decir, es un palo que va a entrar dentro del grupo de los hierros, pero también va a entrar dentro del grupo de los wedges. Entonces, para las maderas, obviamente el driver tiene que ser el palo más largo, lógico, y si nuestro drive mide, por ejemplo, 45 pulgadas, que es una medida quizás un poco más tradicional, ya que hoy en día el drive suele medir un poquito más largos, 45 y media, 45, 75, incluso algunos de ellos. Lo lógico sería que si este drive, vamos a ponerle que mide 45 pulgadas, que esta madera 3, si seguimos con las progresiones estándar que han indicado las marcas durante muchos años, la madera 3 debería medir en torno a 43 pulgadas, con lo cual son 2 pulgadas de diferencia. 2 pulgadas son 5 centímetros, ¿ok? Por si lo queréis medir. Yo no tengo madera 5, pero en este caso, si yo tuviese una madera 5, el incremento, ¿vale? Bueno, perdón, la diferencia sería de media pulgada menos respecto a la madera 3, ¿vale? Y luego después, desde la madera 5 hasta el hierro más largo, pues entrarían los híbridos. Yo aquí solamente tengo un híbrido, es un híbrido de 21 grados y como podemos ver es un poquito más largo que el hierro 3. Importante, con las maderas, pues que ni la madera 3 ni el driver sean de longitudes muy parecidas, porque entonces o la madera 3 es muy larga o el driver es muy corto, ¿vale? Y por los híbridos simplemente se colocarían entre la madera 5 o la madera 7, incluso madera 9, si alguien tiene una madera 9, pues entre esa última madera y los hierros más largos. Vamos a pasar ahora con los hierros, que aquí es donde se pueden ver a veces más fallos, ¿vale? Si os fijáis desde el hierro 3, 4, 5, 6 hasta el pitching, que sería este de aquí, el incremento, ¿vale? Los saltos que hay son bastante consistentes y esto es media pulgada entre palos, ¿vale? Entonces, deberíamos ver esta escalera, ¿ok? Esta escalera que está bastante ordenada, no
no vemos que haya dos palos casi iguales, no vemos que haya un escalón excesivamente grande. Bien. Y luego vamos a pasar a los wedges, que aquí también es donde solemos ver fallos. Y a todos nos habrá pasado alguna vez, bueno, a todos o a mucha gente, que realmente tengo un set de hierros con una longitud determinada, que puede ser un poco la estándar por las marcas. De repente me compro un wedge de 50 grados o un 52, lo pongo al lado del pitching y resulta que este 52 es más largo. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema que en la siguiente diapositiva explicaré, pero no puede ser un wedge que supuestamente que va a ser un palo de precisión y de control más largo que el pitching, que es un palo con el que voy a hacer más distancia. Entonces, aquí muchas veces hay que tener mucho cuidado con los wedges y es donde quiero que hagáis especial hincapié en cuando reviséis vuestra bolsa, ¿vale? Porque ahí es donde lo podemos ver. Y lo normal, como podéis ver, aquí las longitudes se estabilizan bastante. ¿Por qué? Porque la longitud normal del pitching wedge suelen ser 35 pulgadas y media, ¿vale? Entonces, si yo tengo tres wedges y voy con incrementos de media pulgada, al final, ¿qué es lo que pasa? Que si tengo tres wedges, pues voy a tener un wedge de 60 grados, un 58 grados excesivamente corto. ¿Qué es lo que pasa? Que las marcas, las casas, lo que han diseñado al final es que las longitudes sean prácticamente las mismas o con incrementos simplemente de cuarto de pulgada, con lo cual yo estos me los ajusté yo, con lo cual podemos ver que el pitching, el 52 y el 56 son exactamente de la misma longitud, pero lo normal sería que esta escalera fuese menos inclinada y que simplemente tuviésemos un pequeño salto con nuestro primer wedge, otro pequeño salto con el siguiente y quizás otro último pequeño salto si tenemos tres wedges. Entonces, ¿por qué es importante todo esto que estoy comentando de las longitudes? Porque así simplemente es un análisis visual, pero hay mucha más miga detrás de todo esto. Pues porque hay una cosa que se llama el swing weight, ¿vale? Y el swing weight es la sensación que tiene el jugador de peso del palo. Es decir, yo puedo sentir que el peso del palo está más hacia la cabeza o menos hacia la cabeza, con lo cual puede estar un poco más hacia las manos. Aquí tengo esta tablita que es bastante clave para entender todo esto. Es decir, si yo corto media pulgada o alargo un palo media pulgada, estamos hablando de aproximadamente 2,5 puntos de swing weight. Para los que estén familiarizados con el swing weight, sabrán que 2,5 puntos ya es algo que se nota bastante, ¿vale? De hecho, hay muchos jugadores que un medio punto o un punto de swing weight arriba o abajo en palos diferentes ya son capaces de sentirlo y de saber realmente, oye, este palo no me gusta, este palo sí me gusta. Así que realmente media pulgada estamos hablando de 2,5 puntos de swing weight, todo lo demás igual. Es decir, yo cojo un palo, puede ser este SAN, perfectamente, yo lo cojo y solamente lo alargo media pulgada o lo corto media pulgada, ya estoy hablando de que le voy a alterar 2,5 o cerca de 3 puntos de swing weight, ¿vale? Eso es un montón. Y fijaros si nos vamos a una pulgada, pues es justo el doble. Una pulgada son 5 puntos de swing weight, que eso sí que es un montón. Es decir, muchas veces hay que tener cuidado porque un jugador dice, yo quiero alargar mis palos una pulgada porque soy muy alto y porque la verdad que tengo una postura muy echada encima de la bola y quiero hacer unos mejores giros y estoy un poco incómodo y mi profesor me ha recomendado que para mejorar mi técnica mis palos tienen que estar un poquito más alargados. Bien, si yo alargo esos palos una pulgada, los voy a hacer muy pesados, porque el peso de la cabeza es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la cabeza se va más lejos, entonces hay más palanca, hay más momento de inercia, con lo cual voy a sentir que el palo, sí, es más largo, pero es súper pesado. ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso? Pues habría que aligerar esa cabeza o colocar una varilla un poco más ligera, con lo cual estas cosas realmente cuando se realizan hay que saber, bueno, pues que las haga un profesional, que las haga alguien que sepa y que advierta que si yo alargo unos palos o acorto unos palos va a suceder esto, excepto que yo realmente cuando yo los alargue voy a quitarles peso a esas cabezas para que vuelvan a quedar compensados y para que en la escala del swing weight, pues que vuelva a quedar en los mismos valores, con lo cual yo ese palo que es más largo, voy a hacer un swing y voy a sentir más o menos lo mismo, pero simplemente con mi nueva postura con una mayor longitud. Entonces,
Si vuelvo para atrás a la primera imagen, bueno, esta de aquí, donde están todos los grips, lo ideal para que no haya sobresaltos es que todos los palos vayan de más a menos progresivamente y que esa curva se aplane con los wedges, pero que siempre sea algo progresivo. Si vemos que dos palos son exactamente iguales en los hierros, pues tenemos un problema. Si vemos que un SAN es más largo que otro, probablemente si este 52 con el grip gris fuese un poquito por encima, lo que sucedería es que el swing weight estaría un poco alto y sería bastante más alto que el pitching y que el otro SAN. En fin, esa curva, esa progresión de longitudes tiene que ser, pues como podéis ver, de más a menos todo el rato y que no veáis nada raro. Obviamente, la mayoría de vosotros no tendréis una máquina de swing weight en vuestra casa, pero si lo pudieseis chequear, pues veríais que hay ciertas tolerancias que estaría bien corregir. Por eso, siempre que queráis hacer estos cambios, intentar contactar con un clammaker, con un clamfitter que tenga la maquinaria suficiente para poder realizar esto. Swing weight, muy importante. Vamos al punto 2 y vamos a hablar un poco por encima de la dureza de las varillas. Ok, entonces, como tenéis vuestra bolsa al lado, espero que la tengáis, quiero que vayáis cogiendo vuestros palos y que simplemente cojáis, que lo veáis todo, cojáis y que dobléis la varilla con vuestras manos, ¿vale? Y que empecéis a sentir, es decir, tenéis que empezar a desarrollar esa sensibilidad, ¿vale? Y sentir cuánta fuerza hacéis y cuánto se dobla esa varilla. Y yo estoy mirando la varilla y estoy viendo por dónde dobla y cuánto dobla con la fuerza que yo voy aplicando. Diréis, esto es algo muy rudimentario, muy casero. Sí, pero realmente esa sensibilidad hay que desarrollarla, porque simplemente yo luego cojo un palo y digo, este híbrido que tengo aquí con la varilla naranja, este es mucho más flexible. Es muy fácil, pero yo simplemente estoy aplicando la misma fuerza que he aplicado con la varilla en la madera 3 y doblo la varilla muchísimo más. Con lo cual, ya estoy sacando mis primeras conclusiones. Es decir, ya estoy viendo que esta varilla del híbrido en relación a la de la madera 3 pues es mucho más flexible. ¿Ok? Os recomiendo, si queréis, que os hagáis esta tabla o lo escribís en un papelito y lo vais viendo. Entonces, yo voy a colocar en la columna de la izquierda todos mis palos. Por ejemplo, veréis madera 3, madera 5, híbrido, hierros, pitching, sun y sun. ¿Ok? Entonces, yo os recomiendo que vayáis uno a uno, ¿vale? Y que vayáis simplemente por lo menos diferenciar entre si es muy dura, blanda o normal. A ver si sois capaces de intentar diferenciar dentro de tres grupos, ¿vale? Y sobre todo, para que sea más sencillo, vamos a hacerlo como las longitudes. Es decir, vais a intentar diferenciar entre maderas e híbridos, por una parte, luego por otra parte hierros y luego por otra parte wedges. ¿Ok? Os daréis cuenta que las varillas de las maderas y de los híbridos van a ser casi seguro un poco más, os va a costar menos, van a ser más flexibles. ¿Por qué? Porque hay más longitud, entonces es mucho más fácil doblar una varilla más larga que una varilla muy corta. ¿Vale? Luego el siguiente grupo, los hierros, y el segundo y el tercer grupo, los wedges. Y os recomiendo pues que pongáis en esta tabla a lo mejor pues un más, un ok, las que son estándar, y un menos, ¿vale? Entonces, simplemente con eso vais a empezar a ver alguna diferencia. Estoy seguro que hay algún palo que diréis, vaya, pues este es muy duro o este es muy flexible. Y aunque veáis que es una forma un poco rudimentaria, os voy a explicar realmente qué es lo que está pasando cuando una varilla es excesivamente flexible o excesivamente firme y cómo nos puede afectar a nuestro swing y sobre todo ver si lo que vamos a hablar ahora coincide un poquito con vuestra tendencia de vuestros golpes, con el vuelo de la bola, ¿vale? Vamos a ello. Entonces, ¿cómo nos afecta la dureza de la varilla? Entonces, vamos a ir despacito, con mucho detalle, con todo lo que pueda. Una varilla más flexible, ¿ok? Varilla flexible, nos va a dar un poco más de altura, ¿vale? Un lanzamiento de la bola un poco más alto, menor precisión, lógico, una varilla que es más flexible va a ser menos precisa en el momento del impacto, excepto que yo, el jugador, sea muy preciso, ¿vale? Pero eso es bastante complicado porque si la varilla en sí es muy blanda, controlar perfectamente cómo el palo se libera y el punto donde lo libero va a ser más difícil que si fuese una varilla mucho más dura, ¿vale? Y luego incluyo también cara del palo más cerrada. Entonces vamos a entender esto. Cuando una varilla es más flexible, bueno, antes de nada tenemos que entender que el palo cuando golpea, ¿vale?
La varilla viene flexionada, la cabeza del palo está un poco por detrás. La varilla viene flexionada, bueno, no sé si lo podemos apreciar, viene flexionada como de esta forma, pero luego el palo cuando viene, como las manos empiezan a liberar y pierden velocidad, la cabeza del palo gana y el palo golpea con esta flexión. Podéis ver, ¿no? La varilla está doblada hacia adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que si la varilla es muy flexible y la varilla está muy flexionada hacia adelante, así lo podéis ver, ahí está, ¿vale? El loft dinámico del palo, una cosa es el loft estático cuando yo lo mido con una máquina, pero el loft dinámico, que es como llega realmente este loft en el momento del impacto, como la varilla se dobla hacia adelante, el palo llega con más loft. ¿Ok? Entonces, por eso una varilla flexible, la tendencia, hablo siempre de tendencias, porque hay jugadores, hay casos concretos en las que estas cosas pues no se cumplen y hay que investigar hasta dar con la tecla. Pero la tendencia es que una varilla más flexible, como la varilla se arquea hacia adelante, el palo va a llegar con más loft, con lo cual vamos a tener un lanzamiento más alto y casi seguro una bola que va a ir más alta. Con menor precisión, por lo que hemos dicho, y ojo, cuando el palo hace esto, aparte de que la cara del palo coja el loft, también se está cerrando un poco más. Por eso también siempre se ha dicho que una cara del palo, perdón, que una varilla más flexible, aparte de ir la bola más alta, también cierra un poco más la cara del palo. Y lo lógico sería que con una varilla flexible, para un jugador diestro, podamos hacer un poco más de drop. ¿Vale? Y ahora vamos con el caso contrario. Una varilla más firme, no quiero decir que la varilla firme, en cambio, pegue con la flexión al revés. Va a seguir pegando con la flexión hacia adelante, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que no va a suceder tanto, con lo cual no nos va a dar tanta altura como hemos hablado antes, no nos va a dar nos va a dar más precisión porque esa varilla, al ser más firme, va a llegar más veces en la misma posición en el momento del impacto, con lo cual casi seguro va a ser un poco más precisa. Y esa cara del palo, por ese gesto de que la varilla se dobla hacia adelante, como lo va a hacer menos, pues la cara del palo también no va a llegar con tanto loft y tan cerrada, sino que va a llegar con menos loft y la cara no tan cerrada, con lo cual he puesto más abierta. No es que la cara del palo vaya a llegar abierta, pero nos va a costar hacer un poco más de draw, excepto que lo manipulemos más con una varilla muy dura. Entonces, voy a poner aquí unos ejemplos. ¿Qué pasaría si yo tengo un driver con una varilla muy flexible? Es decir, yo cojo mi driver, hago así, digo, wow, esto es un chicle, esto lo puedo doblar con muchísima facilidad. Pues entonces, con un driver muy flexible, pues ¿qué nos va a pasar? Pues que probablemente voy a ser bastante poco preciso. Además de que ya de por sí es el palo más largo y si encima la varilla es excesivamente blanda, pues ¿qué pasa? Que voy a ser bastante poco preciso. Poco preciso en el punto de impacto, con lo cual mi bola va a ir para todos los lados. Lo lógico sería que yo pegue una bola más alta, excepto que yo lo modifique con el swing, ¿no? Pero asumiendo que todo lo demás es neutro, con una varilla más flexible, la bola va a ir más alta y seguro que voy a conseguir un efecto de draw más fácil, si es que soy jugador de draw. A lo mejor con una varilla más dura, si un jugador hace slice, quizás con una varilla un poco más flexible puede hacer un poco menos de slice, pero seguro que va a seguir haciendo slice. Vamos con unos hierros. Aquí sí que esto es un caso importante y que seguro que os pasa a bastantes. El problema de tener unos hierros muy duros, en los hierros cortos está bien, porque somos precisos, ¿vale? Porque si con el pitching, con el 9, con el 8 son hierros con lo que se tira a bandera o muy cerca de la bandera, excepto que el green sea excesivamente difícil. Pero si yo tengo un hierro 3, un hierro 4, un hierro 5 con una varilla excesivamente dura, tengo un problema. Tengo un problema porque si no consigo que ese palo funcione y generar buena velocidad, mi bola no va a ir tan alta. Voy a ser bastante preciso, pero esa altura, esto es un tema de trayectoria. Es decir, si mi bola no la consigo lanzar con la altura suficiente, no voy a hacer la suficiente distancia, con lo cual a muchas personas les pasa, y en mi caso me ha sucedido, que el hierro 3 y el hierro 4, incluso el hierro 5, o los impacto muy bien y saco una bola con muy buena calidad. No había una gran diferencia de distancia, es decir, todas botaban más o menos por el mismo sitio, lo que pasa que el hierro 3 rodaba un poco más que con el hierro 5, con lo cual esto es un problema, porque a veces muchos jugadores pueden tener un hierro 3, un hierro 4, con una varilla demasiado dura para su velocidad de swing, para su capacidad,
¿Y qué es lo que pasa? Pues que no le van a sacar rendimiento, con lo cual eso sería interesante. Todos aquellos que consideren que esto les sucede en su juego, pues ir a ver a un fitter con tecnología suficiente, con un monitor de lanzamiento, ya sea Trackman, FlightScope, Foresight, para poder medir eso y sobre todo ir con vuestros palos y medir esos hierros largos, porque ahí siempre hay un problema. Excepto que seamos jugadores muy potentes y que con el hierro 3 seamos capaz de lanzar una bola tan fuerte que coja la suficiente altura y que al final pues sí tengamos ese salto de distancia respecto a nuestro hierro anterior. ¿Vale? Y luego vamos a ver otro ejemplo de wedges flexibles. ¿Qué pasaría si mi wedge es muy flexible, ¿vale? Este es un wedge con una varilla de acero, pero si mi wedge es muy flexible, ¿qué es lo que pasa? Que esa flexión de la varilla que voy a hacer aquí, lo mismo, lo que voy a conseguir, bueno, más que conseguir, lo que va a suceder es que la cara del palo va a llegar con más loft. Entonces, si la cara del palo llega con más loft, vamos a tener un poco menos de fricción con la bola, menos contacto, ¿vale? Entonces, llega un punto que si llegamos con mucho loft se empieza a perder spin porque hay menos fricción, como acabo de indicar, con lo cual un wedge muy flexible con una varilla de grafito para un jugador o una jugadora que ya es más potente, lo que va a suceder es que va a pegar una bola siempre muy alta y normalmente con un spin bajo, con lo cual es una bola que no va a frenar por el contacto, por el spin, sino que va a frenar simplemente por la altura, porque el ángulo de caída de la bola va a ser muy vertical, pero no es porque sea una bola que vaya más tendida con un buen toque que bote y que frene o que incluso haga backspin en determinadas circunstancias. Entonces hay que tener mucho cuidado en los wedges flexibles y sobre todo quiero hablar de los niños. Los niños están creciendo muy rápido, como todos sabemos, y de repente llegan a unas edades en las que los hierros, pues de repente ya se le compran unos palos más de adulto, varillas más largas, más firmes, y a lo mejor por lo que sea mantienen los wedges de el juego junior que tenían. Y ese wedge va con una varilla de grafito muy flexible. Pues ahí, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor empiezan a desarrollar muy buena técnica y un buen swing con los hierros largos, pero cogen con el sun y son muy poco precisos. Pues ¿por qué? Porque esa varilla realmente es un chicle, con lo cual tienen muy poco control de la cara del palo, tienen muy poco control de cómo se libera y con lo cual es esa bola más alta con poco spin, que es una bola que bota y que depende de las condiciones del green o donde bote, la bola rodará más o rodará menos, pero realmente no hay un control. Y bueno, este ejemplo que he puesto de los wedges flexibles realmente le puede pasar a cualquier persona. A un adulto también. Simplemente compramos unos palos nuevos, mantenemos unos wedges antiguos y puede ser que nos suceda esto. Y luego vamos a hablar también de la cara del palo, porque, porque también es súper importante. Hablaremos un poquito de las estrías. Así que vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hablar un poco del tamaño del grip. Y antes de enseñaros un método súper sencillo, súper casero de cómo medir vuestros grips, vamos a hablar rápidamente de cómo se coge el grip. ¿Vale? El grip se coge con nuestra mano, el palo lleva cierto ángulo respecto a nuestra mano, empezando más o menos por el inicio del dedo índice, ¿ok? Como indicamos en esta imagen. Fijaros en esta imagen si podéis. ¿Vale? Como a la mitad del dedo índice, más o menos hacia el inicio del dedo meñique. A ver, quiero enfocarlo bien en la imagen, ¿ok? Y luego ya envuelvo y cierro la mano, ¿vale? De manera, he puesto este esquema de la mano bien porque esto es un detalle importante. Esta mollita de la mano que tenemos aquí debajo se llama la eminencia hipotenar, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir es que cuando yo cojo el grip un poco más en los dedos, que esta mollita es la eminencia hipotenar que apoye un poquito como en el final del grip. Es decir, yo no cojo el palo y lo cojo con la palma así, ¿vale? Yo cojo el palo, dedos y apoyo un poquito. La verdad que es complicado enseñarlo esto en el vídeo, pero si os fijáis en esta imagen, os voy a poner el puntero, ahí podéis ver cómo esa mollita, la eminencia hipotenar, cómo está apoyando en la parte final del grip, ¿vale? Y sobre todo un detalle, ¿veis los pliegues de la mano, el hueco de la palma? Yo mi mano izquierda, yo cojo mi grip y yo aquí puedo colocar mi dedo. Y esto pues muchas veces sé de muchos entrenadores que lo han trabajado con un TI, con un pequeño lápiz. Ahí se crea un hueco, ese hueco estaría bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final, cuando cerramos las manos, lo que deberíamos ver es que las yemas de los dedos están muy cerquitas
de la otra mollita de la mano que se llama la eminencia tenar, ¿vale? Es toda esta parte. Pues las yemas de mis dedos deberían estar bastante cerca de esto. Entonces, quiero comentar esto para que realmente sepamos cómo coger el grip y ahora vamos a pasar a enseñaros cómo se puede medir, ¿vale? Entonces, bueno, hay una parte que me he saltado y es que tenemos que buscar un palo con el que estemos especialmente cómodos. Todos sabéis que, bueno, al final hay algunos palos que por lo que sea en vuestra bolsa, pues os colocáis y le dais mejor, ¿vale? Ya sea por sensación de peso, porque el grip. Entonces, quiero que hoy busquéis un palo que sobre todo cuando lo cojáis digáis, este me gusta, este es el que va conmigo, ¿vale? Es el que notáis que vuestras manos se envuelven perfectamente y que tenéis buen control del palo, ¿vale? Entonces, voy a pediros que busquéis una reglita. Esta reglita es de metal, bastante precisa, y por un lado tengo centímetros y por el otro lado tengo pulgadas, ¿vale? Entonces, los grips siempre se miden a 2 pulgadas desde el final del grip, como podéis ver en esta imagen, ¿vale? Perdonad, me he ido para atrás, ¿vale? 2 pulgadas. Entonces, lo que voy a hacer, cojo el palo, lo pongo en la mesa. Bien, yo como ya tengo la regla con las pulgadas, pues es más fácil todavía, no tengo que andar haciendo conversiones. Directamente coloco la regla en el grip y le voy a hacer una marquita. Le voy a hacer una marquita con un bolígrafo, con un rotulador. Vale, esa marca. Perfecto, a ver si lo podéis ver. Tengo el grip. Ahí está esa marca, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene el detalle. Podéis utilizar una pequeña cuerda, una cuerdecita que no sea una cuerda elástica, ¿bien? Porque si no, la medición que nos va a dar va a ser, bueno, al ser elástica no va a ser precisa. Y os recomiendo, si tenéis, bueno, yo creo que todos tendréis por casa alguna brida. Estas bridas son de material eléctrico, son para coger cables y para enganchar cosas, ¿vale? Estas bridas todas tienen como una pestañita aquí dentro, pero yo me la he cargado con un cúter y con unas tijeras pequeñitas, me la he cargado, con lo cual esta brida consigo ahora mismo que pase, ¿vale? Va de un lado para otro, lo podéis ver, yo hago el círculo grande, pequeño y la puedo sacar sin problema. Entonces, cojo ese palo, bien, cojo el palo por donde la marca que le he hecho, déjame que la encuentre, que no tengo mucha luz aquí. Vale, perfecto. He hecho la marca, coloco la brida en el punto. Esto va a ser muy, muy difícil que lo podáis ver, ¿vale? Porque no, porque es complicado. Pero aquí coloco la brida en el punto, ¿vale? Y lo que hago es que cierro esta brida, hago un poquito de presión. Tampoco puedo hacer mucha presión. ¿Por qué? Porque los grips son de goma, con lo cual si yo lo estrangulo, obviamente voy a poder hacer que la brida sea un poco más pequeña, con lo cual yo le doy cierta presión y lo que voy a hacer es que en algún punto, o sea, en el punto en el que la brida se une con el inicio de la brida, que es el cuadradito por donde pasa, pues ahí voy a pintarlo. Entonces voy a aguantarlo, coloco el palo en la mesa, ¿vale? Y voy a pintarlo. No sé si lo vamos a poder ver, pero yo aquí lo que le he hecho a esta brida es una marca. Vale, a ver si lo vemos. Yo a esta brida le he hecho una marquita. Ahí lo veis, con lo cual esa distancia es la circunferencia de este grip en concreto, que es el que a mí me gusta, ¿vale? Entonces, ahora voy con otro palo. Pues directamente cojo otro SAN que tengo por aquí y hago el mismo proceso. Hago el mismo proceso, 2 pulgadas, hago una marca. Un segundito. Si queréis podéis ir buscando una regla. Este bolígrafo va a ser complicado. Voy a hacerlo con un rotulador más grande. Ahí está, perfecto. Vale, aquí tengo la marca. Ahí la veis, esa es la marca, perfecto. Y voy a coger lo mismo. Entonces, como mi brida está pintada con el rotulador, voy a saber rápidamente si coincide o no coincide. ¿Vale? Tengo mi brida, busco mi marca, ahí estamos. Vale, y efectivamente, si yo hago la misma fuerza, vosotros no lo vais a apreciar porque esto es muy difícil de que yo lo enfoque, pero si hago la misma fuerza, ya veo que no llega exactamente al mismo punto, es decir, se acerca hasta la cuerda, pero le cuesta llegar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que aquí hay más circunferencia. Si hay más circunferencia, ¿qué es lo que está pasando? Que este grip es ligeramente más grande, más grueso que este. Y si cuando yo cierro con la brida esa línea la sobrepaso, ¿vale? Lo que está sucediendo es que habría menos circunferencia, con lo cual ese grip sería más fino.
Y es una forma, pues como podéis ver, muy sencilla, muy casera. Lo único que necesitaríamos sería pues una reglita o algo que mida 2 pulgadas para tomarlo como referencia y una brida o una pequeña cuerda. Con la cuerda simplemente lo que tendríais que hacer es coger el palo, marcáis en las 2 pulgadas, le dais la vuelta y lo que hacéis es pintaríais en un punto las 2 cuerdas a la vez, a la misma altura, ¿vale? Pintáis las 2 cuerdas. Entonces, cuando luego dais la vuelta en otro palo, simplemente intentáis que con la que dais la vuelta, pues que coincidan los puntos. Si no coinciden, pues efectivamente es porque los tamaños no están ajustados. Pero una cuerda es mucho más incómodo de trabajar, con lo cual, la verdad que una brida es, es bastante útil, lo podéis echar ahí a la bolsa y, oye, de vez en cuando, si os puede, si tenéis dudas sobre vuestros palos, pues realmente lo podéis chequear. Y bueno, como todos sabéis, la verdad que el grip también es el gran olvidado, porque eh, es como que se pone cualquier grip en cualquier palo y deberíamos de ser un poco más precisos y un poco más de finos, ¿no? Y de ser capaces de sentir que si hay un palo con el que me gusta o hay un tipo de grip con un material, con una goma, como puede ser, por ejemplo, el Golf Pride, el modelo Tour Wrap, que es un modelo que es como muy chicloso, que tiene un agarre muy alto, pues a lo mejor tengo que ser preciso e intentar, si hay un grip que me gusta mucho, venga, voy a poner todos los grips de mi bolsa con el mismo tipo. ¿Por qué? Pues porque me gusta, porque me da más confianza, por cualquier razón, pero tenemos que tenemos que darle un poco más de importancia y sobre todo con el tamaño. Es decir, si yo tengo un palo que me gusta, lo que hay que hacer, que me gusta y que me funciona bien, lo que hay que hacer es intentar replicar ese tamaño de grip a todos los demás. Es verdad que no es difícil, perdón, que no es fácil, porque aunque yo compre los mismos grips, puede ser que no todos queden exactamente igual en todos los palos. ¿Por qué? Porque el diámetro de la varilla puede no ser el mismo. Entonces, si yo un grip lo instalo en una varilla que es un poco más gruesa, un poco más fina, directamente el grip no va a quedar tampoco igual. Con lo cual, el club maker que os va a realizar ese trabajo tiene que saber que a lo mejor hay que engordar un grip un poquito más con un poco de cinta, o algún grip si va a quedar más grueso, igual hay que estirarlo un poco. En fin, eso ya son cosas más de taller, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero lo más importante aquí es que seáis precisos, sensibles y que intentéis tener vuestro material lo más ajustado posible y estas son una de las formas para poder chequearlo. Y vamos a ir con el último punto, y vamos a hablar de las caras del palo, ¿vale? Bueno, las caras, el estado sobre todo de la cara del palo. Entonces, aquí he puesto 3 imágenes, ¿vale? Vamos a hacer una revisión visual, sobre todo limpiar. Antes de que hagáis esto, si tenéis los palos un poco sucios, hay que limpiarlos, ¿vale? Un detalle importante con la limpieza. Cuando el barro y la arena se queda mucho tiempo en la estría, con una agüita por encima no se va. Hay que frotar. Hay que sacar una esponja o un estropajo o un tee y empezar a darle fuerte a la estría para que salga bien toda esa tierra o toda esa arena, porque llega un punto que se va secando. Si yo no he limpiado los palos de mucho tiempo, esta arena se seca, la arena se va compactando y se va quedando como una piedra casi, y se queda muy dura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el hueco de la estría, que es una U o una V, ¿vale? Hoy en día es más una V, hace años eran unas U, si se llena, pues ¿qué pasa? Que al final es como si la cara del palo fuese lisa, con lo cual no es que no vayamos a hacer nada de spin y no vaya a tener nada de control, pero voy a tener menos fricción y menos fricción es igual a menos spin. Entonces, tengo estas 3 imágenes. Cara del palo nueva, impoluta, como podéis ver, cara del palo trabajada, cara del palo ultra trabajada, de excesivamente. Os cuento un poco la historia. Este fue el primer sándwich que tuve pues hace ya un montón de años y la verdad que como me encantaba tanto, era un modelo en concreto que se oxidaba mucho. Aquí la cara podéis ver que no está tan oxidada. ¿Por qué? Porque lo he limpiado un poco, lo he lijado un poquito simplemente para que se vea algo, porque estaba totalmente oxidado, todo no se veía nada. ¿Vale? Pero lo he limpiado un poco para que lo podáis ver. Entonces, quiero que hagáis lo siguiente. Una vez que hayáis limpiado vuestros palos, ¿vale? Lo primero es, vamos a hacer el test de la uña. Suena un poco feo, pero así es. Entonces, si yo cojo una cabeza nueva, que es esta de aquí, y yo le paso, escucháis, ¿no? Escucháis perfectamente como mi uña, cómo se atasca con las estrías, ¿vale? ¿Por qué? Porque están nuevas, porque los bordes están bastante afilados todavía, con lo cual ahí hay fricción, ¿vale?
Voy a coger la segunda cabeza, que es la foto de arriba, esta de aquí, bien, y voy a pasarlo. Suena menos, ¿por qué? Porque todas estas estrías, además es que en la imagen se puede apreciar, se puede ver como todos los bordes de las estrías están mucho más redondeados. ¿Por qué? Por el uso, por el desgaste, ¿vale? Por la fricción con el suelo y con la arena y con el césped y con la propia bola, ¿vale? Entonces, ahí ya vemos que el ruido cambia. Y si cojo el último wedge, que es este de aquí, que es el que os he enseñado, ¿vale? Si yo me voy un poco hacia la punta del palo, es decir, voy a hacer que suene por aquí, ¿vale? Aquí suena estría, ¿por qué? Porque como no he pegado las bolas ahí, aquí no está tan desgastado. Está feísimo porque es muy antiguo, pero no está tan desgastado. Pero atentos si hago eso en el centro. No hay nada. O sea, está totalmente liso. Totalmente liso. Aquí es, si yo pego las bolas ahí, está totalmente liso. ¿Qué significa eso? Que voy a tener, obviamente, mucha menos fricción en mi golpe y menos spin. Bien, hay una cosa que me he saltado, pero lo primero que quería indicaros es que identificar el punto de impacto. Por ejemplo, en este palo se ve claramente, en esta imagen, ¿no? Que los puntos de los impactos han estado un poquito más hacia la punta y en este caso, en el wedge mío antiguo, están un poco más centrados, un poquito más hacia el tacón. Entonces, primero para dejar muy claro, es que efectivamente, si las estrías están en mal estado, vamos a obtener, como he dicho, menos spin. Y cuando una bola en una cara del palo tiene menos spin o menos fricción, lo que sucede es que la bola sale un poco más en la dirección que apunta la cara del palo, con lo cual una cara del palo muy desgastada, si yo golpeo la bola en ese punto que no hay estrías y hay muy poca fricción, que casi seguro que la va a haber muy poca fricción, la bola va a salir alta y con poco spin, ¿vale? En cambio, si yo tengo una cara del palo con más estrías, al haber más fricción, la bola va a salir más baja con más spin. Lo cual esto es bastante importante porque muchos jugadores y muchas jugadoras se pelean por pegar una bola con los wedges más tendidita que bote y que frene, como solemos ver en los jugadores del PGA Tour o las jugadoras del PGA Tour que tienen un toque de bola muy bueno. Y claro, nos estamos peleando con una trayectoria de bola que quiero conseguir porque me encanta, porque quiero botarla y quiero frenarla, pero no tienes ni el palo adecuado, ni a lo mejor ni es la bola adecuada, ni el green adecuado que reciba como reciben en esos, en esos casos, ni la temperatura. Ojo con la temperatura, que cuando jugamos con frío la bola está muchísimo más dura. El palo está congelado, entonces hay muchísima menos fricción también cuando hay poca temperatura. ¿Por qué? Porque la bola está más dura, la bola se comprime menos y también agarra menos. Pero bueno, eso ya son cosas muy precisas que nos darían para muchas horas de charla, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí he querido ampliar un poco qué es lo que pasa en el momento del impacto, ¿vale? Entonces, aquí he intentado simular unas estrías, como podéis, son en forma de V, ¿vale? Porque ya no están permitidas las estrías en forma de U, son en forma de V con los bordes un poquito redondeados, como he podido pintarlo, ¿vale? Entonces, cuando una cara del palo está nueva, pues tenemos una cara del palo con los bordes de las estrías pues bastante afilados, están en buen estado. ¿Qué sucede cuando empezamos a pegar bolas, ¿vale? Esta bola viene por acá y la parte que más contacto tiene, ¿vale? La cara del palo y la bola, es este borde superior, es el que más sufre, ¿vale? O sea, la bola golpearía y se engancharía muy fuerte con este borde, con este borde, con este borde, ¿vale? Porque la bola sabemos que se deforma, que se aplasta, con lo cual cuando golpeamos muchas veces vemos que la cara del palo nos ha dejado como un redondel en la cara del palo. Toda es la parte que se ha aplastado contra la cara del palo. Y sobre todo estos bordes superiores son los que están realmente enganchando la bola y creando esa fricción para obtener el backspin, ¿vale? Bueno, el backspin, el spin, luego ya veremos si hacemos backspin. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? Cuando pasa el tiempo y tengo un palo que está bastante cascado, pues que este borde se va suavizando, se va suavizando, se va suavizando y al final la parte alta de la estría es la que más sufre. De hecho, bien, si yo cojo este palo, el que estaba intermedio, y lo hago hacia abajo, me agarra bastante. Pero si lo hago hacia arriba, en el sentido en el que deslizaría la bola por la cara del palo si desliza, es mucho más suave. Fijaos la diferencia, ¿eh? Aquí engancha bastante y aquí
es más suave. A lo mejor el sonido ha sido parecido, pero yo lo noto que que mi dedo desliza muchísimo más fácil. ¿Por qué? Simplemente porque esta parte superior de la estría está bastante más redondeada. Y según vamos utilizando ese palo, se va redondeando, vamos perdiendo este ángulo hasta que el extremo, que perderíamos todo y que la cara de palo se queda lisa, como ha pasado eso. Pero eso no nos va a pasar en nuestro caso, porque obviamente creo que todos vais a cambiar de wedge antes de que lleguéis a un palo totalmente liso, ¿vale? Entonces, importante la cara del palo limpia, revisar un poco las estrías y sobre todo mirar dónde pegáis la bola. Si la estáis pegando en el centro, más hacia la punta, más hacia el talón, porque eso tiene mucha influencia también en cómo os va a salir la bola. Y por último, os quería enseñar una cosa que va a ser que espero que os guste bastante, ¿vale? Vamos a intentar encontrar el punto dulce de nuestro driver y yo lo voy a hacer también con los wedges. Entonces, esto va asociado con el punto anterior, ¿vale? Porque cuando habéis revisado vuestras caras de los palos y habéis visto dónde está más o menos vuestros impactos, ahora lo que vamos a hacer es simplemente identificar dónde estaría el punto dulce de ese palo, lo que se llamaría el centro de gravedad, ¿vale? Hay unas máquinas más precisas para encontrar todo esto, pero lo podéis hacer en casa, es bastante sencillo y os lo voy a enseñar. ¿Por qué lo hacemos con el driver? Porque el driver es una cabeza que es desmontable, con lo cual si todos tenéis un driver medianamente actual y tenéis la llave para poder desmontarlo, lo podéis sacar y os quedáis con la cabeza, ¿vale? Yo aquí en mi caso he cogido una cabeza, pero no es tan actual, es un Timeless antiguo, es un 905T, bastante antiguo, que lo tenía por aquí suelto en casa. Y vamos a ver dónde está el centro de gravedad y además os quiero comentar un poco la diferencia que hay entre los modelos antiguos con los modelos más modernos, ¿vale? Entonces, lo que vais a necesitar es algo que tenga una superficie plana chiquitita. Puede ser la punta, perdón, uno de los lados de un bolígrafo o algo más pequeñito. Yo lo que he hecho es coger un tornillo, un poco largo, y si os fijáis, le he redondeado un poquito la punta simplemente para que sea una superficie más chiquitita. Claro, si yo quiero apoyar el palo en un rotulador así de grande, pues me va a ser muy fácil apoyarlo, con lo cual cuando lo apoye puede ser que mi medición no sea del todo exacta, pero si lo apoyo en algo mucho más chiquitito, tengo que ser mucho más preciso para apoyarlo bien, ¿vale? Entonces, yo este tornillo lo podéis enganchar en el borde de la mesa con un poco de cinta aislante, lo ponéis lo más vertical posible y valdría. Yo en este caso tengo la suerte de tener un pequeño tornillo de banco aquí. Voy a apretar el tornillo y lo voy a dejar fijo para que no se me mueva. Vale, ahí lo tendría. Entonces voy a coger, a ver si lo podéis ver todos. Ahí está la punta del tornillo. Voy a coger el driver, ¿vale? Ahí lo tengo, ¿vale? Ahí se ha quedado. Entonces ahí tengo una superficie bastante chiquitita, es una superficie de 2 milímetros. Es un circulito de 2 milímetros de diámetro, con lo cual ahora mismo, como el palo está en equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Que a nivel vertical, el centro de gravedad del palo estará en esta línea, en algún punto, ¿vale? Y esto obviamente se me está reflejando en la cara del palo, con lo cual cojo un bolígrafo, obviamente es un poco incómodo, pero cojo un bolígrafo, aguanto el palo si me hace falta, le hago una pequeña marquita, intento pintar en un lado. Vale, y lo que voy a hacer, tengo medio círculo, lo voy a redondear y os lo voy a enseñar, ¿vale? Ahí estaría. Vale, entonces aquí, a ver, ahí estaría el punto donde estaba apoyado el tornillo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí esto es lo que sería más o menos dónde está colocado el punto dulce del palo. Entonces, si yo golpeo en esta zona, voy a obtener máximo rendimiento, ¿vale? Si golpeo fuera de esta zona, el rendimiento va a empezar a bajar. Bien. Si os fijáis, el punto está un poquito alto en la cara, está más cerca de la parte alta que de la parte baja. Y ahí es donde está la gran diferencia de los drivers actuales respecto a los perdón, los actuales respecto a los antiguos, que el centro de gravedad en los nuevos tiende a estar un poquito más bajo. Y ojo, estamos hablando de milímetros, ¿eh? Es bastante poco, pero, pero esa diferencia hace que el vuelo de la bola cambie completamente. Y es un tema que lo voy a comentar por encima, o sea, simplemente voy a nombrarlo, pero no voy a explicarlo porque daría para otro vídeo súper largo, pero es el efecto engranaje o el gear effect, es decir,
Cuando yo pego, ¿vale? Si pego en el punto dulce, el palo, como es el punto de equilibrio de toda su masa, el centro de gravedad, el palo golpea y resiste bien y el palo sigue recto. Pero si yo pego en diferentes puntos, la cara del palo empieza a abrir, cerrar, subir y bajar. Con lo cual eso es lo que se llama el efecto engranaje. Entonces, si yo tengo un punto dulce muy alto en un palo antiguo, ¿vale? ¿Qué significa? Que voy a dar más golpes por debajo de ese punto dulce. Y simplemente para que lo sepáis, cuando yo pego una bola por debajo del punto dulce o baja en la cara del palo, genero mucho spin, ¿vale? ¿Cuál es el gran avance hoy en día? Quitarle peso a la parte alta de la cabeza. Y si os fijáis, casi todos los palos ya tienen una cubierta que es de carbono o de materiales ultraligeros, con lo cual todo el peso del palo lo que consiguen es que baje mucho, mucho más abajo, con lo cual esa proyección del centro de masas en la cara del palo va a ser un poquito más abajo. ¿Y esto qué significa? Que ese palo no va a generar tanto spin. Realmente ahí es donde están esos avances. Por un lado, el material en sí que lo aligeran y mueven el peso y además la posibilidad de tener tornillos que los colocamos, con lo cual podemos seguir jugando con ese centro de masa. Y luego pues que esa proyección del centro de masa en la cara del palo está en un sitio diferente que nos ayuda a que la bola salga con menos spin y hacemos mucha más distancia. Y esto, si alguno tenéis alguna cabeza de wedge antigua, así desmontada como yo, pues lo podéis hacer también. Y da la casualidad que os vais a dar cuenta, ahí está el palo en equilibrio, dejadme que lo marque, un segundito que lo marco, dejadme que le haga el círculo completo, ahí estaría. Y aquí muchos os vais a dar cuenta de algo que habíais intuido durante toda vuestra vida y que diréis, wow, ¿por qué las pego todas un poco en el tacón con los wedges? Porque es que el centro de masa de esta cabeza está ahí. Está bastante alto en la cara del palo y está bastante hacia el tacón. ¿Por qué? Porque el propio cuello influye muchísimo, con lo cual todas las masas se equilibran un poco más hacia el tacón. Así que no os asustéis si la marca de vuestro wedge está un poquito hacia el tacón, porque realmente ese es el centro de masa, es el punto donde el palo va a funcionar mucho mejor y donde vais a tener mucho más rendimiento. Así que bueno, espero que os haya ayudado un poco este vídeo. Han sido cuatro puntos muy sencillos que los podéis hacer todos en casa o cuando tengáis un poco de tiempo. Y sí que es verdad que bueno, espero que os ayuden, espero que os hayan aclarado algunas dudas que podíais tener y todo lo que queráis consultar, que sepáis que yo estoy en la Federación Española de Golf y estoy a vuestro servicio para realizar cualquier cosa. Y todas estas dudas yo creo que os podréis poner en contacto conmigo a través de la Federación Española de Golf y bueno, espero que os haya gustado e intentaré hacer más vídeos así curiosos que os puedan ayudar. Un saludo y hasta la próxima.